En el video anterior hemos refutado con textos dentro de su contexto y con varios libros del Antiguo Testamento esta postura. Alguien dice que la iglesia va a pasar la tribulación, no entiende que la tribulación no le corresponde a la iglesia. La profecía de Daniel 9, 24 al 27, enfatizo, es para Jerusalén y para el pueblo judío. En este segundo video vamos a refutar esta postura. Entonces, si no podemos separar en la Biblia que Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad, lo más importante de esto es que si no comprendemos el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia, los vamos a mezclar. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. El problema más serio que tiene el dispensacionalismo, esta estructura de pensamiento, es que al hacer esta separación entre Israel y la iglesia, desconecta a Cristo de Israel, como si Cristo no fuera el verdadero Israel. A pesar de que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 14 dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. El problema inicia cuando al leer la palabra Israel en el Antiguo Testamento no se le interpreta a la luz del Nuevo, porque hacen esa separación. La pregunta del millón es, ¿cómo interpreta el Espíritu Santo esa palabra Israel? Cristo es el verdadero Israel, ni siquiera la iglesia. Presta atención, Cristo es el verdadero Israel. Entender esto de que Cristo es el verdadero Israel es la base en donde nosotros nos vamos a apoyar, es la guía correcta para que nosotros podamos ir al Antiguo Testamento e interpretar todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan de Israel. Quiero poner un ejemplo, vamos a poner uno o dos ejemplos por cuestiones de tiempo. Vamos a poner el primer ejemplo. ¿Cómo se entiende, cómo ustedes entienden que en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31 dice que Jehová hizo un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá? Israel con 10 tribus al norte y Judá con 2 tribus en el sur. Entonces esa promesa es del Antiguo Testamento para Israel. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, al libro de los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 8 al 13, dice que esa profecía se cumplió en Cristo. No dice se cumplirá, sino que afirma que ya está en vigor, que ya está vigente. Y esto lo confirma Lucas 22:20, Mateo 26:28. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El autor a los hebreos no lo está dejando para un futuro incierto allá a lo lejos, no, sino que evidencia que ya está esa profecía cumplida en Cristo. En Jeremías capítulo 31, que es la promesa a Israel, hay 4 puntos fundamentales que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 31, que es la promesa a Israel, hay un nuevo pacto. Eso se cumple en el Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Segundo, en Jeremías 31, que es el pacto a Israel, hay ley en el corazón y eso se cumple en Romanos capítulo 8, versículo del 2 al 4. Número 3, conocimiento personal de Dios, dice la profecía a Israel en Jeremías 31. Su cumplimiento en el Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3. Y número 4, hay un perdón total del pecado. Eso dice la profecía de Jeremías capítulo 31, que es para Israel. Y tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos capítulo 10, del versículo 17 al versículo 18. Hago una pausa en el video, vaya a la Biblia, compruébelo, hay una conexión, no hay una separación. En conclusión de este ejemplo, para cerrarlo, Jeremías profetiza en el antiguo pacto, en el pacto por obras. Jesús inaugura con su sangre el nuevo pacto y el libro de Hebreos declara su vigencia. Así sería el orden. Ahora, negar que Cristo
cumple la profecía de Jeremías capítulo 31 en el Nuevo Testamento, implica negar el argumento central al libro o a la carta o a la epístola a los hebreos y las propias palabras del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el nuevo pacto no es algo futuro para Israel. Fue establecido en la cruz del Calvario y está vigente desde la resurrección al tercer día de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el segundo gran problema del dispensacionalismo, que no pueden creer que ellos están en el nuevo pacto. No lo pueden creer porque dice que ese nuevo pacto fue hecho para Israel, no es para la iglesia, según lo que acaba de decir el pastor Aldulci. Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. Que hay una diferencia, que no tiene nada que ver Israel con la iglesia. Hoy en día estamos en la era de la iglesia. Entonces explíquenme cómo es que ese pacto de Jeremías capítulo 31 está vigente hoy en día. Si tú me dices, mira, yo soy dispensacionalista y yo creo que estoy en el nuevo pacto, entonces hay unas inconsistencias, porque tu dispensacionalismo se caería, porque sí hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Hay una conexión, no están divorciados, no están separados, es un solo hilo salvífico desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero tranquilos, ahorita se los voy a explicar con lujo de detalle. Vamos conmigo a la carta de Pablo a los Gálatas capítulo 3 versículo 8. Dice: Egrafé, o sea, y la escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pablo está citando acá la promesa que le hizo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Nos está diciendo que desde el principio del pacto que Dios, hizo con Abraham, no era exclusivamente para Israel. Israel interpretó mal, hermano, escuche, Israel interpretó mal su llamado. Y no lo digo yo, lo dice el profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 6. Y dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los sobrevivientes de Israel. Poco es para mí, dice. ¿Para qué fue puesto Israel? También te daré por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Israel, la tierra de Canaán, solamente era el principio de algo muchísimo más grande. Regresemos a Gálatas. Estábamos en el capítulo 3, versículo 8, vamos al versículo 9. Dice el versículo 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los de la fe. O sea, Pablo lo va a explicar de la siguiente manera en el versículo 16. Sigamos la exposición expositiva, valga la redundancia. Versículo 16 del capítulo 3 a la carta de los Gálatas. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solo. A tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. En Génesis la promesa fue dada a Abraham y a su simiente, y el apóstol Pablo dice que es Cristo. Cristo es el renuevo justo de Jeremías capítulo 23. Cristo es el verdadero Israel. No es el pueblo de Israel, el étnico, la nación. No son los descendientes físicos de Abraham. El verdadero Israel es Cristo, porque Él es la simiente, dice Pablo. Vamos a los versículos 24 al 26. Leamos los versículos 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ese ayo significa nuestra guía, lo que nos llevó. Nuestra guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Pero venida esa fe, ya no estamos bajo el ayo, o sea, bajo la ley, que esa ley nos guiaba hacia Cristo. ¿Por qué esa ley nos guía a Cristo? Porque la ley fue hecha para demostrarnos la necesidad de un Salvador. Pero Israel no lo entendió así. Israel entendió que la ley era una escalera para llegar a la salvación.
Y no es así. Entonces dice el texto, pero venida la fe ya no estamos bajo esa guía, bajo esa ley, bajo ese ayo. Pues fíjense, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 28. Seguimos, capítulo 3 de Gálatas. Ya no hay judío ni griego. No hay ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Y dice, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo a nosotros es que el creyente gentil está en Cristo y el creyente judío está en Cristo. Por lo tanto, son uno solo en la persona de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué somos uno en Cristo? ¿Por qué? Porque todos somos parte de esa simiente a la que se le hizo la promesa. La simiente, ¿cuál la simiente? La simiente que le hizo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3 y 7, sobre todo el versículo 7. Y eso fue para Israel. ¿Se dan cuenta cómo es que hay una conexión, que el verdadero Israel es Cristo, que siempre en el Antiguo Testamento se habló del verdadero Israel? El versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de ¿quién? De Abraham sois, y herederos según la promesa. Se los leo de nuevo, porque por ahí leemos la Biblia muy superficialmente. Si vosotros sois de ¿quién? ¿De la ley? No, de Cristo. Y para estar en Cristo hay que estarlo por la fe en Cristo. Entonces, si yo soy un creyente en Cristo, ciertamente soy el linaje de Abraham. ¿Por qué linaje? Porque ese linaje es la descendencia. La simiente de Génesis 3:15. Que de esa mujer vendría esa simiente, y esa simiente le daría un golpe mortal en la cabeza a Satanás, y él es Cristo. ¿Y cuándo le da ese golpe en la cabeza? En la cruz del Calvario. Cuando Dios le da la promesa en Génesis capítulo 12, esa promesa de la simiente es la misma simiente de la mujer. Es un solo hilo salvífico. Entonces, el versículo 29 dice que si nosotros creemos en Jesucristo por la fe, somos parte de la simiente, somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Por cierto, Abraham no era ni israelita ni era judío. Lo que el apóstol nos está diciendo claramente es que esta palabra Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no se puede siempre, no se puede en todos los casos que tú leas la palabra Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, no se puede en todos los casos interpretarla de manera exclusiva como la nación étnica de Israel. Existen excepciones, claro, sí, pero no siempre. La mayoría, el grueso, no se debe interpretar cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la palabra Israel. No se debe interpretar exclusivamente cuando leemos la palabra Israel. Estoy siendo bien enfático para que se entienda. Esa palabra Israel no significa el Israel étnico. Se debe de interpretar esa palabra Israel como todos aquellos que hemos creído, y por lo tanto que hemos creído en Jesús, y por lo tanto estamos o somos parte de esa promesa y somos parte de esa simiente, porque es la simiente espiritual a la que se le hizo esa promesa. Entonces, por lo tanto, somos nosotros herederos directos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Sigamos con el apóstol Pablo, pero ahora vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 28. Y dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en la carne, físico, de la sangre, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, o sea, la circuncisión del prepucio al 8º día, el varón de la carne, sino que es judío. Ahora va a decir, ¿quién es un judío? Preste atención, hermano, presta atención. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Todos nosotros, yo, acá el hermano Marcelo, yo, somos judíos, simbólicamente,
¿Por qué somos judíos simbólicamente? Porque hemos sido circuncidados en el corazón. ¿Y cuándo pasó eso, hermano Marcelo? En la regeneración. En la regeneración, en el nuevo nacimiento. Hemos sido circuncidados en el corazón. Y eso es una promesa antigua testamentaria para Israel. Pero ustedes, como dispensacional, interpretan haciendo esa separación y no existe tal separación. Ahora, seguimos en la carta a los romanos, estamos en el capítulo 2, vamos al capítulo 9. Y antes de leerlo, hermano, antes de leerlo, podría preguntarle, o podríamos hacer de cuenta que nosotros le preguntamos al apóstol Pablo y decimos, por ejemplo, ok Pablo, tenemos al apóstol Pablo enfrente, ok Pablo, explícame, hay algo, Pablo, que yo no entiendo, que necesito que tú me lo expliques. Si tú dices, Pablo, si tú dices que la elección de Dios es inmutable, que no cambia, pero que Dios escogió a la nación de Israel, ¿no es cierto? Ahora, la nación de Israel crucifica al Mesías, ahora nosotros somos beneficiarios de la salvación. O sea, ¿cómo es esto? ¿Dios se equivocó entonces o cómo es? Entonces Pablo lo que va a hacer es responder en el versículo 6, versículo 7 de ese capítulo 9. Y lo vamos a leer. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿What? Yo nací en Argentina, o sea, todos los que nacen en Argentina no son argentinos. Todos los que nacen acá en el Perú no son peruanos. Porque no todos los que descienden de Israel de manera étnica, de manera física, son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos. ¿Se dan cuenta que no se habla de un Israel físico, étnico? Versículos 23 y 24. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nosotros ahora en la actualidad, nosotros los cristianos, nosotros la iglesia, acá, ahora, en la vida real, somos el verdadero Israel espiritual. Porque el verdadero olivo es Jesucristo y todos los que están en Jesucristo somos parte de su simiente. Y lo que pasó en el año 1948, precisamente el 14 de mayo, los cuales los judíos regresaron a su tierra, muchísimo se habló de esto, hubo muchísimas cosas, inclusive el pastor y doctor Armando Alducin habló bastante de esto y dijeron que muchas profecías se habían cumplido con respecto a este regresar de los judíos a su tierra. Pero este pensamiento, hermano, tiene un tremendo problema. Acá hay un tremendo problema si tú crees eso. ¿Por qué? Te lo voy a explicar, y siempre yendo a las escrituras, siempre vamos a ir a las escrituras. Cualquiera que te quiera hablar y te envía otro libro que no sea las escrituras, no lo escuchen directamente, no lo escuchen. Porque el Antiguo Testamento dice que ese retorno iba a ser cuando se conviertan de corazón al Señor. Y los judíos siguen siendo ateos, de cierta manera, ateos, porque viven en un ateísmo impresionante. O sea, ellos pueden creer en la Torá, en Dios, pero su vida, aparte la Escritura dice que el que no tiene el Hijo no tiene la vida, el que no cree en el Hijo no tiene el Padre. O sea, los judíos son ateos. Punto. Sigue sin creer en Jesucristo toda la nación de Israel. No creen en Jesucristo. Entonces, hermanos, en el año 1948, el 14 de mayo, nada se cumplió. No se cumplió ninguna profecía escatológica. No se dejen engañar. Tenemos que estudiar más y leer más las Escrituras. Entonces, esa promesa que estábamos hablando del retorno a su tierra, ¿quién la aborda? La aborda el apóstol Pablo. Y él la interpreta de otra manera y lo vamos a ver. Y él interpreta a través de Cristo. Vamos a la Escritura. Romanos, regresemos a la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 13. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. A ver,
ya quedamos claros que es la descendencia, los que creen en Cristo. La simiente son los que creen en Cristo. Ya lo hemos establecido en estos minutos que estamos hablando. Entonces, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de ¿qué? Del mundo. La palabra ahí es cosmos, porque no por la ley fue dada a Abraham, sino por la justicia de la fe. Ahora, si la ley pertenece a Israel y la fe pertenece a la iglesia, ¿cómo es que la promesa en el Antiguo Testamento se la dio por fe? ¿Se dan cuenta que no hay una separación? La fe está tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Las promesas se hacen en el Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo. Jesucristo es la culminación, por eso es que se dice que el Nuevo Testamento es cristotélicos, y télicos viene de telos. Telos es la palabra en griego fin, de ahí viene la palabra telón, cuando cierra el telón. Jesucristo termina en todas las profecías. Jesucristo muere el antiguo pacto de obra y inaugura el pacto de gracia. No hay una separación, no hay. La tierra de Canaán no era más, hermanos, la tierra de Canaán no era más que un anticipo, no era de algo mucho más glorioso, de esa tierra que nosotros íbamos a heredar, todos nosotros los creyentes, los que somos el verdadero Israel, todos los que estamos en Cristo somos el verdadero Israel. Tú, si crees en Cristo, hermano, eres el verdadero Israel, porque Cristo es el verdadero olivo. Abraham no buscaba heredar una patria terrenal. Vamos de nuevo a la Biblia para que lo puedan entender. Vamos al libro de Hebreos. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16? ¿Qué dice? Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de qué, de lejos, y creyéndolos y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. No estaban pensando en una patria terrenal, étnica, física, la nación de Israel física. No estaban pensando en eso. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado ¿qué? Una ciudad. Esa ciudad es la representación del mundo entero que vamos nosotros a heredar. Fíjense en lo que dice el Salmo. Vamos al Antiguo Testamento. Lo estoy llevando del Antiguo al Nuevo, del Nuevo al Antiguo, para que vean la conexión, que no hay tal separación. Salmo 37, versículo 9. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Versículo 11 del Salmo 37. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán ¿qué cosa? La tierra. Entonces, ¿de qué tierra está hablando aquí? No está hablando de un Israel físico, no está hablando de la nación de Israel, está hablando de una patria celestial. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, se dice que cuando Herodes el Grande llega, quiere matar a Jesús. Entonces Jesús y María, ¿dónde huyen? Se van a Egipto, ¿no es cierto? Entonces se van a Egipto, y en el verso 15 dice, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué? Está citando Oseas capítulo 11. Versículo 1 en adelante. Pero cuando nosotros vamos a Oseas, vaya, haga el ejercicio, vaya, ponga pausa, vaya a Oseas capítulo 11, y cuando tú empiezas a leer Oseas capítulo 11, no tiene nada que ver con Cristo. No tiene nada que ver con Cristo, tiene todo que ver con Israel. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo Dios sacó a Israel de Egipto, cómo sacó a su pueblo de la nación de Egipto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué entonces Mateo aplica este texto de Oseas capítulo 11 Cristo? ¿Por qué? ¿Está haciendo quizá una alegorización, una cosa así? No, simplemente es que Mateo está reconociendo que el Israel del Antiguo Testamento, el físico,
no era más que una sombra del verdadero Israel, porque el verdadero Israel es Jesucristo. Él es el verdadero israelita, Él es el verdadero Israel del Antiguo Testamento manifestado en el Nuevo. El pueblo de Dios no depende de tener sangre judía, sangre gentil. Se compone por todos aquellos que creen, por la fe, los que han venido en arrepentimiento y fe. No depende de la sangre hebrea. Lo vuelvo a repetir. Cristo derribó esa pared intermedia, hermano. Y ahora todos nosotros, incluyendo los gentiles, el Israel de antes, todos somos ese pueblo de Dios. Ya no hay un plan para Israel físico, no hay un plan para Israel y un plan para la iglesia. Hay solamente un plan para todos los que estamos en el cuerpo del Señor. Ahora todos somos el cuerpo de Cristo. Y de esta manera, esta posición, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia, queda refutada.